Ahora vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, el derecho de rebelión, que nos lo va a presentar el profesor Daniel Álvarez, quien es profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, graduado en la Universidad de Stetson, con posgrados en Filosofía y Teología en la Universidad de Harvard. Autor de varias publicaciones, entre las que se destacan sobre la posibilidad de una teología evangélica y Rupp en perspectiva, un examen de dos tópicos en más allá del Zen y el existencialismo, y ensayos que han aparecido en publicaciones académicas como Teología Hoy, Filosofía Este y Oeste. Así que, profesor Álvarez, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Julio Schilling, por invitarme. Es un honor estar aquí con mi pueblo y en mi universidad. El tema mío es derecho a la rebelión contra un gobierno tiránico. El derecho a la rebelión contra un gobierno tiránico, despótico o totalitario ha sido considerado un derecho natural en la mayoría de las naciones del mundo desde antaño. En la antigua China, desde la institución de la dinastía Chang por la Chu, alrededor del año 1100 a.C., se estableció el derecho del pueblo de rebelarse contra el gobierno cuando éste no se ocupaba del bienestar del pueblo y servía solamente sus propios intereses. En sus palabras, el mandato del cielo de gobernar se le retiraba a un gobernante, no importa lo poderoso que fuera, si no gobernaba a favor de su gente. Al filósofo de la escuela de Confucio, Mencius, que floreció entre los años 372 al 289 a.C., se le suprimieron sus escritos por declarar que el pueblo tiene el derecho de derrocar a un gobernante que no proveía por sus necesidades. Aproximadamente para el año 921 a.C. en Israel, y voy a tocar un tema en cierto detalle porque cuando preparé esta presentación me di cuenta que la literatura de los derechos de rebelión excluye al movimiento profético de Israel. No se da cuenta que ese movimiento tuvo una influencia y sigue teniendo una influencia en el occidente y cómo nosotros vemos nuestras relaciones a los gobiernos y las obligaciones de los gobiernos a nosotros, el pueblo. Aproximadamente en el año 921 antes de Jesucristo en Israel, después de la muerte del rey Salomón, las tribus de Israel se reunieron en el centro de la confederación de las tribus y no en Jerusalén, la capital del reino, para pedirle cuentas al sucesor de Salomón y exigir que este Rehoboam, ese era su nombre, no los oprimiera como lo hizo su padre. Estoy hablando de un relato que se encuentra en el libro de la Biblia, Primera de Reyes 12, del 1 al 20. Cuando Rehoboam, un joven prepotente y engreído, insulta a los representantes de las tribus diciéndoles que los iba a oprimir aún más que su padre, las tribus, con la bendición de un profeta, el profeta Ahías, se rebelaron contra el sucesor de Salomón y crearon un reino aparte, el reino de Israel en el norte. Solamente la tribu de David, Salomón y Rehoboam, es decir, la tribu de Judá, permaneció leal a David y sus sucesores. En otras palabras, desde China a Israel, el derecho de rebelión contra un gobierno tiránico o abusivo tiene el apoyo divino. En el caso de Israel, es necesario resaltar varios aspectos importantes que muchas veces pasan desapercibidos o son ocultados porque indiscutiblemente el testimonio bíblico contiene igualmente una defensa y es la base más importante para el concepto del derecho divino de los reyes, que ha sido usado en el occidente para oponerse al derecho de rebelión de parte de un pueblo. Como ya he indicado, el Antiguo Testamento es la fuente más importante en el occidente para defender el concepto de la rebelión contra el gobernante, que no solamente es ilícita para el pueblo, pero también constituye rebelión
contra Dios. Perdón, tengo que leer esa oración otra vez. Como ya he indicado, el Antiguo Testamento es la fuente más importante para defender el concepto que la rebelión contra el gobernante no solamente es ilícita, sino también es rebelión contra Dios mismo. Esta doctrina surge del seno de la ideología real establecida en Israel por Salomón, en complicidad con el sacerdocio arónico que estaba íntimamente vinculado a la dinastía davídica y a la tribu de Judá. Si leen, por ejemplo, los Salmos 2, 89 y 110, la alianza entre la religión y el Estado establecida por Salomón, quien, dicho sea de paso, instituye a un tal Sadoc como su sumo sacerdote y principal propagandista y aliado. Tanto David, Salomón y todos sus descendientes directos estaban considerados como reyes con poder absoluto, intocables, en contra de quien cualquier tipo de rebelión o crítica era inadmisible desde el punto de vista divino. En el Salmo 2, Salomón es el Mesías, ungido por Dios mismo, elevado a posición de hijo de Dios, y al quien Dios lo sienta a su derecha hasta que Dios haya sometido a todos sus enemigos bajo su autoridad. Es decir, literalmente, como dice el Salmo, postrados debajo de sus pies. En este mismo Salmo, Dios le advierte a los enemigos de Salomón que serán destruidos si retan o se rebelan contra la autoridad del rey. Es decir, la monarquía y el poder absoluto e incuestionable del rey Salomón y sus sucesores es establecida por Dios, y rebelión contra este orden divino es inaceptable, inadmisible. El Salmo 89 reitera la posición del Salmo 2, pero va más allá, garantizando a Salomón una dinastía que durará eternamente. Y esto es muy significativo, no importa lo que Salomón y sus sucesores hagan. Dios nunca les retirará el poder de sus manos. Que ellos gobernaran eternamente está garantizado por Dios mismo. Les recomiendo que lean también 2 Samuel, capítulo 7, versos 9 al 16, para que vean cómo estos pasajes expresan la ideología real de un reino eterno e inexpugnable de la dinastía davídica. Otros encuentran apoyo para la sumisión de un pueblo a un gobierno despótico en las palabras de Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 13, donde el apóstol parece recomendar total sumisión a los gobernantes, en este caso el Imperio Romano, sean buenos o malos. Les advierto que hay eruditos que piensan que esto es una interpolación tardía y que por lo tanto es pseudo-paulina o deutero-paulina, escrita por un cristiano que quería asegurarle a los romanos que el cristianismo no era hostil o deseaba rebelarse contra la autoridad del imperio. Hay que recordar que Jesús muere amado de los romanos precisamente por retar la autoridad de Roma, como presunto Mesías davídico que venía a restaurar el reino salomónico y liberar al pueblo judío del opresor. Pero cualquiera que sea nuestra posición al respecto de la paternidad paulina de Romanos 13, es indiscutible que el libro de Apocalipsis, que también está en la Biblia, es un tratado que ve al imperio romano como gobierno despótico y opresor, una bestia aliada a Satanás, al cual Jesús y sus santos van a destruir próximamente. No existe la menor duda que este libro, tan mal usado y abusado en nuestros días, constituye una de las amenazas más grandes a los gobiernos tiránicos y opresores. Léanse el corazón de este libro, que se encuentra en el capítulo 18, y es palpablemente y demuestra que el libro de Apocalipsis es palpablemente un manifiesto de rebelión y resistencia contra todos los imperios. Pero después de escuchar mis referencias a estos relatos que se encuentran en nuestra misma Biblia, los oyentes quizás se preguntan cómo puede ser esto. Lo cierto es que este documento fundacional nuestro, esencial no solo para entender la religión, sino el desarrollo de la política desde allá hasta hoy, es fuente de apoyo tanto para la rebelión contra gobiernos despóticos como a favor de ellos. Lo cierto es que hay una tensión profunda entre los profetas de un lado y los reyes y los sacerdotes del otro, y la Biblia recoge el punto de vista de ambos. A pesar que intérpretes no quieren ver una contradicción aquí, o por lo menos una incompatibilidad de ideologías, yo sí la veo. Y celebro la inclusión de la crítica profeta junto a la defensa del derecho divino de los gobernantes despóticos.
Lo cierto es que los profetas estuvieron siempre sospechosos del poder absoluto y de cualquier intento de un rey de mantenerse en el poder indefinidamente y con derecho de oprimir a los pueblos, porque ellos dicen Dios lo ordena. Recuerden, como ya dije, que fue un profeta, un tal Ahías, que le da la bendición a la rebelión de las tribus de Israel para rebelarse nada menos que contra el sucesor de David y Salomón, el Hijo de Dios, el ungido, el que está sentado a la diestra de Dios. Este último, Salomón, el principal arquitecto de la ideología del poder absoluto e incontestable del Mesías. Pero si leen a los profetas como Miqueas, Amós, Oseas, Jeremías, el tercer Isaías, verán que ninguno menciona o demuestra lealtad a la ideología mesiánica de Salomón. Es más, estos profetas detestan el poder absoluto y el abuso del poder, y se ponen siempre del lado del oprimido, del pobre, del marginado, del excluido. Y obviamente, la mayoría de las tribus de Israel nunca aceptaron la ideología mesiánica. Vieron ellos claramente que esta ideología representaba la legitimación del poder absoluto de la dinastía davídica y el derecho de convertirse en un gobierno despótico, opresor y totalitario, y nada menos con el imprimatur divino. Y como ya dije, cuando me refería al Nuevo Testamento, tenemos a Pablo de un lado y al Apocalipsis junto a los profetas del otro. Ya sabemos de dónde los reyes de Europa sacaron esa idea del derecho divino de los reyes, porque el documento más importante hasta recientemente en el occidente siempre fue la Biblia. La Biblia fue el origen de la ley, no solamente sagrada, sino la ley, la política, las instituciones políticas del occidente. Todos miraban a la Biblia. Y también una razón por qué gente en el poder no quería que la gente leyera la Biblia, porque la Biblia es un documento explosivo y leer a los profetas rebelándose contra el mismo Mesías tiene que haber sido algo que causaría consternación en muchas cortes de Europa. Pero ya entendemos también que existe en esa misma Biblia una fuente de inspiración y apoyo para los que forzaron a Juan Sin Tierra en el 2015 a reconocer la Magna Carta, donde al poder del rey se le imponen límites y se exigen reformas. De donde Santo Tomás de Aquino, el teólogo más profundo de la Edad Media, deriva inspiración para defender el derecho del pueblo de resistir a un gobierno tiránico, un derecho basado en la ley divina, sino también en la ley natural, que se deriva, de acuerdo a Santo Tomás, de la razón humana. Era la opinión de Santo Tomás, y cito, que no hay obligación o deber hacia un tirano para cual es permisible y aún se puede alabar matar. Es decir, Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo de la Edad Media, reconoce no solamente el derecho de rebelarse contra el tirano, sino de asesinarlo. Debo añadir que muy pocos intérpretes de lo que es la ley recomiendan el uso del tiranicidio, pero es interesante que Santo Tomás sí lo recomendó. Tomás hace énfasis en el Estado del Derecho que todos deben respetar, incluyendo el gobernante. Es en el mensaje de los profetas contra dinastías temporales y espirituales, ya que el sacerdocio arónico, aliado de Salomón, también contaba con inmunidad a la crítica debido a su sucesión apostólica desde Moisés y Aarón hasta ellos, donde los grandes reformadores Lutero y Calvino se afirman para lanzar su crítica contra el poder absoluto y corrupto de la Iglesia Católica en ese momento, que genera dentro de la Iglesia una serie de reformas salutarias y necesarias que se conoce como la Contrarreforma. Es Calvino el que inspira ese documento famoso de los calvinistas en Francia, los hugonotes, Vindicia contra tiranos, venganza contra los tiranos, de 1579, que ve sus frutos realizados en el pensamiento de Richard Hooker en defensa de la ley natural, alrededor del 1600, y en la Revolución Gloriosa del 1688, cuando los ingleses destituyen a un rey tiránico y eligen a un rey, Guillermo de Orange, como rey, sí, pero bajo la autoridad del Parlamento británico y el Estado de Derecho, algo que conocemos hoy en día como la monarquía constitucional que hasta hoy existe en Inglaterra. No podemos ignorar al gran filósofo John Locke, testigo ocular de la Revolución Gloriosa
gloriosa a la que hemos aludido, que en su segundo tratado sobre el gobierno civil del 1690, influenciado por Santo Tomás de Aquino y el concepto de la ley natural, y como protestante por Lutero, Calvino y la Biblia, sobre la cual escribió numerosos comentarios, defiende el Estado de Derecho y el derecho inajenable de los pueblos de rebelarse contra un gobierno tiránico que no respete y proteja sus libertades y derechos. En nuestro gran país, en los Estados Unidos de América, país fundado por calvinistas, donde la confluencia de estas influencias que he mencionado, desde Magna Carta, Calvino, Santo Tomás, Locke y la Santa Biblia, se reúnen en el pensamiento de Jefferson y Madison, entre otros, para darle expresión a nuestros documentos fundamentales sobre el derecho de rebelarse contra la tiranía y la necesidad de un Estado de Derecho bajo el gobierno de la ley, una ley que no puede ser cambiada cuando el tirano quiere mantenerse en el poder en perpetuidad, o cuando el tirano la abroga para gobernar por decreto, o cuando, porque tiene el poder en la mano, se sitúa por encima de toda ley. Es nuestra revolución la que inspira a los franceses a rebelarse contra la monarquía en Francia, y en su Constitución de 1793 escriben: cuando los gobiernos violan los derechos de los pueblos, la insurrección es para el pueblo uno de los derechos más sagrados y más indispensables de sus obligaciones. El gran filósofo Kant, uno de los arquitectos junto a Grotius, Pufendorf y el español Vitoria de la ley internacional, defendió la Revolución Francesa y la americana, y el rey de Prusia, amigo de Kant, lo silencia, le prohíbe hablar en público, porque veía en el mensaje de Kant un mensaje de libertad contra los tiranos, que era lo que era Federico, el rey de Prusia en ese momento, y no lo dejó hablar más de política al señor Kant hasta su muerte en 1804. Voy a concluir, el testimonio de ese gran documento de la Declaración de Helsinki de los Derechos Humanos de 1975, particularmente el artículo 7, y creo haber leído o oído, y no creo que esto es apócrifo, que Jimmy Carter convenció a Brezhnev a firmar dicha declaración, es decir, a comprometerse con dicha declaración, y se dice que esto le dio un ímpetu tremendo, eso sí lo leí, le dio un ímpetu tremendo al movimiento disidente en la antigua Unión Soviética, que en un final lleva al derrocamiento de la Unión Soviética con la ayuda de unas cuantas otras personas que todos conocemos. Ojalá nuestros pueblos en Cuba, Centro y Suramérica entiendan que los derechos humanos y el Estado de Derecho, y específicamente el derecho a la libertad, son inajenables, y cualquier gobierno que comprometa a ambos ha perdido su legitimidad y merece ser destituido. El derecho a la rebelión está firmemente arraigado en la ley divina, y si uno no cree en la ley divina, entonces cree en la ley natural, porque este derecho que todo el pueblo tiene de librarse de la tiranía, allí lo vamos a encontrar. Muchas gracias.